Hola a todos, mi nombre es Marcela Bocián, pertenezco al Servicio de Dermatología. Agradezco por la invitación a participar en este prestigioso curso y mi objetivo es poder transmitir algunos tips de manifestaciones dermatológicas para un diagnóstico oportuno de diferentes patologías. Así que comencemos con las perlas en dermatología. Los primeros pacientes que voy a mostrar se trata de niños que presentan placas eritematoescamosas. Y tenemos el primer paciente, que es un varón de 3 meses de edad, fue un recién nacido pretérmino, con un peso adecuado para la edad gestacional, sin antecedentes familiares de importancia, que se encontraba afebril, pero la madre refería algo de irritabilidad. Como podemos ver en esta imagen, presenta en rostro a predominio especialmente periorificial, perioral, placas arciformes, eritematodescamativas, con un centro más claro y un borde neto, papular y vesicular, y el crecimiento de estas lesiones era centrífugo. Hablaban de aproximadamente 10 días de evolución. Las mismas lesiones, como podemos apreciar, se observan también en área preauricular y retroauricular, en hombro, y se extendían a nuca, dorso superior, pero no había compromiso de miembros inferiores ni tampoco de la zona de pañal. A nivel periunguial, en ambas manos, podemos apreciar también placas eritematosas y erosiones, pero no había compromiso de las uñas. Cuando vemos pacientes lactantes con lesiones eritematoescamosas, con esos bordes netos, ese crecimiento centrífugo, tenemos que pensar en las siguientes patologías. Se trata de una infección micótica, se trata de eczema crónicos, de psoriasis, de dermatitis seborreica, de impétigo, de acrodermatitis enteropática o de lupus neonatal. ¿Qué herramientas tenemos para hacer el diagnóstico? Bueno, una historia clínica detallada, poniendo énfasis en un interrogatorio exhaustivo y prestando mucha atención en los detalles que los padres y los cuidadores nos cuentan. Tenemos que realizar un examen clínico completo y recién después solicitar los estudios complementarios, según los datos obtenidos. Dentro de los estudios complementarios, solicitamos un examen micológico para descartar infección micótica, cuyo resultado directo y cultivo fueron negativos. Solicitar una rutina de laboratorio que incluye al hemograma, al hepatograma, a la función renal. Como vemos, todos resultados normales. Recuerden que dentro de nuestros diagnósticos diferenciales aparecía el lupus neonatal, por lo tanto solicitamos un colagenograma, FAN, C3, C4 y ENA, resultados negativos. Solicitamos dosaje de zinc y como vemos, el resultado es 30 microgramos por decilitro, un valor disminuido, por lo tanto, con las características clínicas antes mencionadas y este resultado disminuido de dosaje de zinc, podemos confirmar el diagnóstico de acrodermatitis enteropática. Entre las múltiples causas que pueden generar la deficiencia, recordemos que nuestro paciente era prematuro, que los depósitos de zinc se forman en las últimas 10 semanas de gestación y que los requerimientos son más altos en bebé pretérmino. Generalmente la lactancia materna logra cubrir las demandas, pero existen situaciones en que la leche materna
puede tener bajos niveles de zinc. Por ejemplo, una ingesta deficiente de la madre por las dietas restrictivas, por ejemplo, para disminuir de peso, o por dietas vegetarianas, como fue el caso de nuestra paciente. Otras causas pueden ser nutrición parenteral, mal suplementadas, enfermedades gastrointestinales, pérdidas excesivas o la clásica causada por la mutación del gen CLAC39A4 que codifica las proteínas transportadoras del zinc. Se indicó como tratamiento sulfato de zinc, 2 miligramos por kilo de peso, y a los 14 días el paciente presentó una respuesta excelente con resolución de sus lesiones. Solamente podemos observar lesiones hipopigmentadas residuales. ¿Cuáles son los tips para hacer el diagnóstico de acrodermatitis enteropática? Las lesiones cutáneas, placas eritematoescamosas, la distribución, especialmente periorificial, acral y en la zona del pañal que nuestro paciente no presentaba. Recordar que los síntomas acompañantes son diarrea, irritabilidad, falta de medro y alopecia difusa. Con respecto al interrogatorio, la madre nos informó sobre su prematurez, datos sobre la lactancia, pero no nos olvidemos de averiguar por los hábitos de la madre con respecto a dietas o restricciones de alimento. El estudio complementario nos confirma el diagnóstico, el dosaje de un zinc bajo. Continuamos con otro caso. Y tenemos un paciente de 2 meses de edad, recién nacido con peso adecuado para edad gestacional, con un muy buen estado general, afebril, un embarazo controlado, sin patología ni antecedentes familiares de importancia. Según refiere la madre, inicia con lesiones al mes de vida, aumentando en número y tamaño. Las mismas son múltiples, placas eritematosas, anulares, circinadas, con un borde neto sobrelevado, un centro más claro, una superficie limpia y casi sin descamación. Como podemos apreciar en la foto, están localizadas en frente y raíz de cuero cabelludo. Recibió tratamiento con antimicóticos y corticoides tópicos, pero ante la falta de respuesta, la madre viene a nuestro hospital. También observamos las mismas lesiones descriptas en la región pre- y retroauricular y en el hombro. Con las características clínicas mencionadas, nuevamente nuestros planteos diagnósticos fueron tiña, eczema crónico, psoriasis, dermatitis seborreica, acrodermatitis enteropática y lupus neonatal. Recordemos todos los pasos previos antes de solicitar los estudios complementarios. Si bien estamos en una institución que contamos con todos los estudios, debemos jerarquizar y optimizar los mismos. Recuerden que el paciente recibió tratamiento antimicótico y corticoide. Por lo tanto, tenemos que esperar mínimo una semana antes de solicitar el micológico, tanto el directo y esperar el resultado del cultivo. Pero fueron negativos. Por lo tanto, solicitamos una rutina completa. Podemos observar un hemograma dentro de límites normales
con un ligero aumento de la eritrosegmentación, un hepatograma normal, serologías negativas, pero un colagenograma patológico, un FAN positivo en 1 en 160, un C3 normal, un C4 ligeramente disminuido, pero normal para la edad, un anti-LA positivo, un anti-RO negativo y lamentablemente no se pudo revisar el RNP por falta de reactivo. Confirmando el diagnóstico del lupus neonatal, debemos realizar un electrocardiograma para descartar trastornos en la conducción. El electrocardiograma de nuestro paciente fue normal. El lupus neonatal es una enfermedad autoinmune pasivamente adquirida por el pasaje de anticuerpos maternos durante la gestación. El compromiso cutáneo, hematológico y hepatológico posee un curso benigno y autolimitado. En cambio, el compromiso cardiológico puede ser fatal con un bloqueo completo AB. Conocer las manifestaciones cutáneas implican un diagnóstico rápido y derivaciones oportunas. Las lesiones aparecen durante las primeras semanas de vida y desaparecen durante el primer año de edad, pero debemos controlar a estos pacientes ya que tienen un riesgo más elevado de desarrollar lupus eritematoso sistémico durante la adolescencia o adultez. Estas son iconografías de otra paciente que presenta también placas eritematosas con borde sobrelevado, levemente descamativos, localizados en región cefálica, con distribución en antifaz, muy típico de esta entidad. Indicamos en nuestro paciente humectación y medidas de fotoprotección, y con el tiempo las lesiones se resuelven espontáneamente, pero pueden dejar petequias o telangiectasias permanentes. ¿Cuáles son los tips entonces del lupus eritematoso neonatal? Son las lesiones cutáneas, las placas eritematosas, anulares, la presencia de escamas finas, de atrofia, de petequias, de telangiectasias, la localización cefálica, el compromiso en forma de un antifaz muy típico de esta entidad, el compromiso cardiológico, la presencia de otros síntomas como anemia, plaquetopenia, leucopenia o hepatitis. Debemos indagar sobre síntomas reumatológicos en la mamá, como artritis o ojo seco o boca seca, y derivarla al reumatólogo, ya que muchas veces con este tipo de entidad se realiza el diagnóstico de una colagenopatía preexistente en la madre. Con respecto a los estudios complementarios, solicitar además de la rutina de laboratorio el colagenograma, incluyendo nuevamente al FAN, al C3, al C4, los SENA, especialmente el anti-RO, anti-LA y RNP. Continuando con placas eritematoescamosas, tenemos a un niño de 5 años de edad con múltiples antecedentes personales, como podemos apreciar, que se encontraba afebril, en buen estado general, que según refieren los padres, las lesiones cutáneas comenzaron 6 meses atrás en la mejilla derecha, pero que fueron aumentando en número. Estas lesiones eran placas eritematoescamosas, anulares, otras policíclicas, como podemos ver en la foto, con este borde neto, con este borde vesiculoso y costroso, extendiéndose a toda el área de la cara, brazos
y piernas. Estas lesiones eran pruriginosas. Nuevamente, nuestros diagnósticos diferenciales son una infección micótica, eczemas crónicos, psoriasis. Ya realizamos la historia clínica detallada, tenemos varios antecedentes personales, pero no nos refiere internaciones por infecciones cutáneas, pero sí tratamientos tópicos para hongos con respuesta parcial. Por lo tanto, solicitamos un micológico directo que fue positivo con su cultivo pertinente. El primer resultado es un hongo zoofílico, o sea que el contagio lo pudo obtener a través de un animal infectado, pero luego un hongo geofílico, o sea, un hongo que encontramos en los suelos, con un compromiso, como vimos en las lesiones, muy inflamatorio. Por lo tanto, este paciente se debe estudiar y descartar un compromiso inmunológico. La tiña facial es una enfermedad infecciosa producida por agentes micóticos. El contagio es a partir de animales infectados, mucho más raro el contagio interhumano o el contagio por autoinoculación. Los hongos más comunes observados son el Trichophyton rubrum, el Microsporum canis y el Trichophyton mentagrophytis. Nuestro paciente presentaba una alteración inmunológica que le permite presentar infecciones crónicas e inflamatorias muy generalizadas por hongos geofílicos y zoofílicos. Pero quiero detenerme en otra patología, que es la tiña incógnita, una tiña que también la ubicamos habitualmente en la cara, que es menos inflamatoria que el caso de nuestro paciente, pero que es de curso crónico y de difícil diagnóstico, y muchas veces se debe al uso de las malas prescripciones de cremas, triples cremas o cremas que contienen corticoides. Son estos pacientes que llegan a la consulta por presentar placas eritematosas ligeramente descamativas, de varios meses o incluso años de evolución, que nos hablan de un crecimiento centrífugo pero lento, y una de las claves para la identificación es el borde activo de crecimiento, que por lo general está bien definido por pápulas eritematosas. Si solicitamos en estos pacientes un micológico directo, la mayoría de ellos son negativos. Muchas veces la identificación es posterior con el cultivo. Recuerden que el cultivo tarda aproximadamente un mes, pero también necesitamos realizarle en otras oportunidades biopsias cutáneas para poder identificarlos. Estos pacientes reciben tratamientos sistémicos por tiempos prolongados. Por eso, nuevamente, evitemos el uso de cremas triple esquema para evitar estas patologías. ¿Cuáles son los tips para identificar una tiña facial? Nuevamente, las lesiones cutáneas, placas eritematoescamosas, anulares, ese borde tan característico, bien neto, sobrelevado, el crecimiento centrífugo de las lesiones. Recuerden que pueden presentar prurito o no. En el interrogatorio
indaguemos sobre el contacto de los chicos con animales, especialmente gatos, perros y conejos, entre otros. También preguntemos sobre el uso crónico de cremas con corticoides y recuerden que el micológico, como les mencioné anteriormente, el directo puede ser negativo, pero el cultivo es positivo. Continuemos con otros casos y acá tenemos un varón de 4 meses de vida, un recién nacido con un peso adecuado para la edad gestacional, con padres no consanguíneos, no referían patologías asociadas al embarazo o familiares de importancia. Sí presentaba antecedentes personales como diarrea sanguinolenta y algunos episodios de petequias, eczema, exudativo, periorificial, como podemos apreciar en esta foto, el respeto centrofacial. La madre nos refería que las lesiones cutáneas se iniciaron alrededor de los 2 meses de vida. Eran placas eritematosas, exudativa, había erosiones, escoriaciones, costras hemáticas, queilitis y que tenía un prurito intenso. Observamos en esta foto el compromiso del tronco, de esta placa eritematosa, descamativa, de la presencia de escoriaciones, de la presencia de costras y en la primera foto la presencia de petequias en el dorso y región del pañal. Si bien el examen clínico exhaustivo que le realizamos al paciente, observamos la presencia de petequias, de algunos hematomas, de costras hemáticas, de lesiones eczematosas, pero en el interrogatorio llama la atención que la madre refiere que las lesiones se iniciaron antes de los 2 meses de vida. Recuerden que la dermatitis atópica habitualmente se inicia en el segundo trimestre de la vida, alrededor del 6º mes. Por lo tanto, ya con estos datos sospechamos que si bien es una dermatitis atópica, está asociado a alguna inmunodeficiencia primaria. Por lo tanto, dentro de los estudios complementarios comenzamos con una rutina. Vemos una ligera leucocitosis, pero una eosinofilia marcada, anemia y la presencia de plaquetopenias, con un volumen plaquetario bajo. Con este laboratorio se realizó una punción de médula ósea, pero se vio que tenía características normales. Se solicitó serologías, las cuales fueron negativas. Un colagenograma con un FAN y un C3 y un C4 dentro de límites normales. Un dosaje de inmunoglobulinas con una inmunoglobulina E elevada y una isohematoglutininas ausentes. Con estas características del laboratorio, comenzamos a sospechar de que el paciente presentaba una inmunodeficiencia como es el Wiskott-Aldrich. El Wiskott-Aldrich es una inmunodeficiencia primaria rara con un patrón de transmisión hereditaria ligada al cromosoma X por una mutación en el gen WAS. Tiene un amplio espectro clínico, dentro de ellos la del desarrollo de eczemas, de alta susceptibilidad a desarrollar tumores, la presencia de trombocitopenia, inmunodeficiencia y manifestaciones autoinmunes. El tratamiento se basa
en la terapia antimicrobiana, el uso de gamma-globulina y el trasplante de médula ósea. ¿Cuáles son los tips para diagnosticar una dermatitis atópica relacionada a inmunodeficiencia? Las lesiones de eczema severo con un inicio precoz antes del primer trimestre de vida, entre el primero y segundo mes, la falta de respuesta a los tratamientos habituales, los antecedentes familiares de consanguinidad, de hermanos con igual patologías, de la presencia de abortos espontáneos, de muertes durante la infancia, de los síntomas asociados con la presencia de petequias, hematomas, sangrados e infecciones que requieren internación, antibióticos endovenoso, que estas infecciones sean repetidas. Dentro de los exámenes complementarios, pesquisar la leucopenia, la plaquetopenia, el proteinograma con hipogamaglobulinemia, el aumento del dosaje de la inmunoglobulina E, entre otras. Continuamos ahora con un paciente de 20 días de vida, un recién nacido de término, con un peso adecuado para edad gestacional, sin antecedentes perinatológicos, con un embarazo controlado, serologías negativas, pero su madre refería que se encontraba muy irritable y que hace unos días atrás había presentado una conjuntivitis purulenta. Inicia con lesiones cutáneas 2 días antes de la consulta, un eritema generalizado que, según refiere la madre, llora constantemente cuando toca su piel. Hay erosiones, hay costras milicéricas alrededor de la región periorificial y este despegamiento en el pliegue del cuello, como podemos apreciar en esta foto. El eritema generalizado, la presencia de ampollas flácidas que rápidamente se rompen dejando áreas denudadas, como podemos ver en la zona del pañal. Repasamos entonces nuestros diagnósticos diferenciales. Son eczemas crónicos, es una psoriasis, una dermatitis seborreica o pertenece a un impétigo, un síndrome de piel escaldada o acrodermatitis enteropática. Ya el interrogatorio nos tiró algunas pistas, la presencia de una infección previa. El examen clínico nos mostró una eritrodermia, zonas denudadas, la presencia del compromiso periorificial, pero es un bebé de 20 días de vida. Dentro de los estudios complementarios vamos a solicitar una rutina de laboratorio que incluya un hemograma, un hepatograma, un ionograma y una función renal. Debemos evaluar bien su medio interno debido a las características clínicas de su piel. También al ser neonato, debemos descartar una inmunodeficiencia asociada, solicitar serología para sífilis, hemocultivarlo y pancultivarlo, internar a este paciente y este paciente requiere antibiótico endovenoso. El síndrome de piel escaldada es una enfermedad causada por toxinas exfoliativas que produce el Staphylococcus aureus en un foco a distancia de la piel. Generalmente se encuentra localizado en la conjuntiva, en la faringe, en el oído o en el cordón umbilical. Estas toxinas tienen la capacidad de romper las uniones intercelulares, produciendo el despegamiento subcórneo característico de esta entidad. Generalmente se produce en menores de 5 años
y en el periodo neonatal, donde puede ser grave. El paciente se encuentra irritable y febril. Desarrolla una eritrodermia con la posibilidad de formar estas ampollas superficiales, zonas exudativas, costras y posteriormente la exfoliación generalizada. Estos pacientes se internan, depende la edad y el estado general, pero los neonatos siempre reciben antibióticos endovenosos. ¿Cuáles son los tips para poder hacer el diagnóstico del CEPE? Bueno, nuevamente las lesiones cutáneas, el eritema generalizado, el compromiso periorificial, las zonas exudativas, los pseudorregadíes, esta hiperalgesia, esta irritabilidad al tocar a los pacientes, el relato de alguna infección previa a la aparición de la eritrodermia. Dentro de los estudios complementarios, como les dije, completos especialmente en neonatología. Y el cultivo, recordemos que puede ser positivo o negativo porque el responsable son las toxinas del estáfilo. Continuamos con estas placas eritematoescamosas, pero ahora tenemos un niño de 7 años de edad, sin antecedentes familiares de importancia, refiere un prurito muy importante y refiere fotosensibilidad. Según el relato de los padres, las lesiones habían comenzado 6 meses atrás, coincidiendo con el verano. Las lesiones son placas eritematoescamosas, pápulas eritematosas, vesículas y ampollas que rápidamente se destechan y se cubren por una costra hemática y serosa, la presencia de queilitis con costras serosas sobre el labio inferior, la presencia de costras y ampollas en la oreja. Prurito moderado, lesiones que se encuentran en áreas fotoexpuestas. Lesiones similares descriptas, pero que ahora están ubicadas en los brazos y en las piernas con un respeto importante en el tronco. En este caso, agregamos a los diagnósticos diferenciales los eczemas fotosensibles, el lupus eritematoso sistémico y las porfirias. Con respecto a los estudios complementarios, vamos a solicitar una rutina de laboratorio cuyos resultados eran normales, un FAN C3 y C4 hienas, resultado negativo, el estudio de porfirias y porfirinas en sangre, materia fecal y orina, que también fue normal. Realizamos una biopsia cutánea, donde observamos la presencia de edema, que denominamos espongiosis, infiltrado linfocitario en dermis superficial y alrededor de los vasos. Con estos estudios complementarios descartamos lupus eritematoso sistémico o enfermedad por porfirias y porfirinas y nos acercamos al diagnóstico de los eczemas fotosensibles. Dentro de los eczemas fotosensibles tenemos al prurigo actínico y la erupción polimorfa solar. Son enfermedades inflamatorias crónicas que afectan a la piel, que son eczematosas,
pero que tienen compromiso de la mucosa labial y conjuntival y distribución en áreas fotoexpuestas. Es común en menores de 10 años, se exacerba durante los meses de primavera y verano por esta fotosensibilidad. Puede haber remisiones parciales, pero hay pacientes que persisten con síntomas durante el invierno y pueden llegar afectados en la adultez. El prurito es muy importante. Las lesiones son pápulas pruriginosas que se agrupan formando estas placas, estas lesiones eczematizadas y la liquenificación. El tratamiento que indicamos en nuestros pacientes es la fotoprotección continua, el uso de anteojos de UV, los protectores de labios, utilizamos corticoides tópicos, antihistamínicos y dentro de los tratamientos sistémicos, la talidomida. Estas iconografías pertenecen a otros pacientes para mostrarles estas lesiones eczematosas que están distribuidas en áreas fotoexpuestas, como la cara. Una diferencia con la dermatitis atópica, que en esta edad es muy raro el compromiso facial, o sea, el compromiso de las mejillas. Esto es muy característico de los pacientes con eczemas fotosensibles. ¿Cuáles son los tips de los eczemas fotosensibles? Las lesiones. Las lesiones son lesiones de eczema, pero la localización, áreas fotoexpuestas. Los síntomas acompañantes, además del prurito, la fotosensibilidad, el compromiso de la mucosa conjuntival y de la semimucosa labial. Dentro de los estudios complementarios tenemos porfirias y porfirinas normales, tenemos un colagenograma negativo y una histopatología que nos ayuda para arribar al diagnóstico. Continuemos con otra paciente y en este caso se trata de una nena de 5 meses de edad, una recién nacida de término con un peso adecuado de edad gestacional, sin antecedentes perinatológicos ni familiares de importancia. La madre refiere episodios de urticaria a repetición y de la presencia de prurito. Inicia con las lesiones un mes atrás. Las mismas son máculas y pápulas eritematosas, ronchas urticarianas y otras eran máculas y pápulas parduzcas. La madre refería que las lesiones de urticaria no desaparecían y que al contrario dejaban o persistían como lesiones parduzcas. También podemos apreciar en estas imágenes alguna ampolla destechada y alguna costra hemática. Distribución generalizada. La primera foto vimos la cara, en esta el dorso y los miembros. También la madre nos decía que después del llanto o durante el llanto, la paciente presentaba un eritema generalizado, como podemos apreciar en estas fotos. Años más tarde, podemos nuevamente controlar a nuestra paciente y observamos también la presencia de estas máculas y pápulas parduzcas, otras eritematosas, y miren en el área del pañal en la zona de la cintura, con la fricción de la misma, cómo se produce una placa eritematosa.
¿Cuáles son los diagnósticos probables de nuestra paciente? Urticaria, exantema infeccioso, farmacodermia, vasculitis, enfermedades autoinflamatorias o neurofibromatosis. La historia clínica nos facilita el diagnóstico. La ausencia de fiebre, que no presenta síntomas articulares, que no consume medicamento, que es un proceso crónico, y ese signo tan característico que nosotros denominamos signo de Darrier, que es provocar la degranulación de mastocitos cuando friccionamos una lesión pordusca y sobre ella asienta una roncha urticariana o un flashing generalizado. Por lo tanto, cuando estamos frente a una sospecha diagnóstica de mastocitosis, lo que vamos a realizar primero es una biopsia cutánea. La biopsia cutánea nos va a mostrar un acúmulo de mastocitos en la dermis superficial y estas características son compatibles con el diagnóstico de mastocitosis. Entonces, con este diagnóstico sí vamos a solicitar un laboratorio completo y una ecografía abdominal. El laboratorio completo incluye el hemograma, ferritina, ácido fólico y B12, hepatograma, colesterol, proteinograma, perfil lipídico, coagulograma, dosaje de inmunoglobulina E y concentración sérica de triptasa. Esta última no se realiza en el hospital. El resto del laboratorio es para descartar el compromiso sistémico. Si el hepatograma está alterado, tenemos que descartar que haya compromiso de mastocitos en el hígado. Si el colesterol está disminuido o tenemos hipoalbuminemia, podemos tener compromiso intestinal. Pero en pediatría es extremadamente rara la afección sistémica de la mastocitosis. ¿Pero qué es la mastocitosis? Bueno, es un grupo de enfermedades heterogéneas cuya característica común es el aumento del número de los mastocitos, que está presente en la piel y menos frecuentemente médula ósea, huesos, pulmones, corazón, aparato gastrointestinal y sistema nervioso central. La forma más común en pediatría de mastocitosis es la urticaria pigmentosa. Se caracteriza por estas máculas y pápulas, placas o nódulos que pueden ser pardusco-eritematosos. Este signo de Darrier que expliqué anteriormente, que es la degranulación de los mastocitos produciendo una roncha urticariana o un flashing, que las lesiones se ubican en tronco y miembros. El inicio de esta enfermedad en los primeros años de vida, especialmente ante los 3 años, que el síntoma más frecuente es el prurito, que involucionan en su gran mayoría en la pubertad, pero que un pequeño porcentaje puede persistir en la adultez y puede estar relacionado con enfermedad sistémica. ¿Qué tratamiento indicamos en la mastocitosis en urticaria pigmentosa? Bueno, un tratamiento de restricción de alimentos y medicamentos histamino-liberadores. También evitamos la fricción de los niños y le indicamos el uso de antihistamínicos. ¿Cuáles son los tips para identificar a una urticaria pigmentosa? Las lesiones cutáneas, lesiones similar urticaria, la presencia de estas máculas y pápulas parduzcas, que al estimularla se convierten nuevamente en ronchas urticarianas, lo que llamamos signo de Darrier, la cronicidad
de este proceso, los síntomas acompañantes, el prurito, el flashing. Qué raro el compromiso sistémico. La sospecha es clínica de esta entidad y el diagnóstico se confirma por medio de una biopsia cutánea. Y terminando con las perlas dermatológicas, voy a mostrarles el caso de un niño de 13 meses de vida, un recién nacido de peso adecuado para la edad gestacional, sin antecedentes perinatológicos ni familiares de importancia. Refiere la madre que inició con un cuadro de catarros de vías aéreas superiores, que está febril y buen estado general. Que inicia con lesiones cutáneas 2 días atrás. Las mismas son placas eritematoviolaceas, algunas de aspecto más polimorfo, que presenta un edema de manos y un edema de pie, que tiene compromiso en cara, como en la primera foto, y en las extremidades. Como diagnósticos diferenciales nos planteamos, ¿se trata de una urticaria? ¿De un exantema infeccioso? ¿Es una sepsis por meningococo? ¿Es una farmacodermia? ¿Es una vasculitis? ¿Es un edema agudo hemorrágico de la infancia? ¿O es un lupus eritematoso sistémico? Por lo general, en esta entidad no se requieren estudios complementarios si el pediatra conoce al paciente, pero lamentablemente estos pacientes deambulan por las guardias y seguramente que se les solicita un hemograma y un coagulograma cuyos resultados son normales. Es muy raro que nosotros realicemos una biopsia cutánea, ya que el diagnóstico es clínico. El interrogatorio, la historia clínica detallada nos dan algunos tips para esta entidad. Sí, estamos frente a un paciente que presenta un edema agudo hemorrágico del lactante o de la infancia, que es un cuadro benigno, autolimitado, en menores de 2 años. Se dice que es más común en el sexo masculino, que puede estar asociado a infecciones especialmente respiratorias, leves, el consumo de fármacos o el antecedente de vacunas. Las lesiones son purpúricas, parecen alarmantes, hay compromiso de cara, de pabellones auriculares, pero hay edema de manos y pies. El paciente tiene un estado general excelente. Recordemos que esta es una variante de la púrpura de Johnny-Henoch y que si realizamos una biopsia cutánea vamos a encontrar una vasculitis leucocitoclástica con el depósito de inmunoglobulina A y C3. El tratamiento de estos pacientes es de sostén. Se dice que la utilización tanto de corticoides o antihistamínicos no cambian la evolución de la enfermedad. ¿Cuáles son los tips del edema agudo hemorrágico del lactante? Nuevamente, las lesiones purpúricas anulares, el edema acral, el compromiso también de la cara, de las orejas, el buen estado general del paciente. Puede tener alguna febrícula, pero el paciente está de buen ánimo. El raro compromiso sistémico, que es un proceso autolimitado. El laboratorio va a ser normal, que el diagnóstico es clínico y que si bien la histopatología
puede mostrar un depósito de IgA y C3, no es necesario realizarla. Bueno, espero que no estén dormidos. Muchísimas gracias por su atención y espero que sea de utilidad algunos de los tips que les he mencionado. Nuevamente, muchas gracias a todos.